En México cada año se diagnostican más de 200,000 personas con cáncer. Entre ellas, el 20% corresponde a cáncer de mama. De eso hablaremos hoy en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez. Quédense conmigo. Y hoy en sala de espera tengo una paciente muy especial, una mujer extraordinaria, sobreviviente de cáncer de mama, Ileana Gómez. Muchas gracias por estar hoy en Mundo Salud. Gracias a ti por invitarme. Es un gusto verte y estar aquí. Por supuesto que para el gusto es para mí. Ileana, ¿cómo fue que un día te dijeran tienes cáncer de mama? Bueno, pues fue terrible, como suele ser en los casos cuando te dicen que algo en tu salud no está bien. Y más cuando escuchas esa palabra. La verdad es que en el momento en que recibes la noticia, no es solo para ti. Mides el impacto que puede haber en tu familia, en tu entorno. Hay miedo y como toda crisis de salud, pues tiene un principio y un fin, pero mientras te salpicas de miedos en el proceso. Y recuerdo que un doctor me explicó y me dijo, mira, se trata de lo siguiente. Puso una hoja en blanco y me dijo, estás en este punto, hay que llegar al otro extremo, pero en ese trayecto puede haber obstáculos. Y entonces, pues, se trata de, tú dices si salimos o no de la meta. Y dije, bueno, salimos y me animé y entramos en los tratamientos. A ver, pero no, ya estoy antes mal, de ir a los tratamientos, ¿cómo llegaste al diagnóstico? ¿Te sentiste una bolita? ¿Tuviste dolor? ¿Qué pasó? Tú traías una vida normal, eres licenciada en comunicación de la UNAM, que ahorita quiero que pasemos a ese tema. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste a la conclusión de tengo cáncer? ¿Qué pasó antes? Fue en una revisión normal. No había tenido ninguna molestia. Lo normal, cuando vas al médico y dices, oye, siento unas bolitas, y el doctor siempre decía, eran fibromas. Hasta que un día le dije, no, me empiezan a molestar. Y entonces ya hacen un ultrasonido y te das cuenta que estaba ahí. Y la verdad es que sí fue preocupante. Y en ese momento, pues lo único que piensas es en sobrevivir, en emprender cualquier tipo de procedimiento. Y ahí fue donde, pues entre la cirugía, hubieron 8 quimios y la verdad con el acompañamiento de los médicos, en este caso el oncólogo que me acompañó, quien practicó la cirugía, pues bueno, no perdí el entusiasmo, debo decirte, yo iba a mis quimios con toda la actitud. Dije, bueno, esto es un problema de salud y ya hay que asumirlo, pero también compartir ese, pues yo no le llamaría entusiasmo, pero sí mucha pasión hasta en ese momento por lo que estás haciendo. Ileana, cuéntame una cosa, ¿cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? 48. 48 años. ¿Había antecedentes de cáncer en tu familia? Sí, desde luego. Sí, en la historia clínica les platicaba que 2 tías hace muchos años murieron muy jóvenes, una de ellas de cáncer cervicouterino y la otra de cáncer de colon. Okay. Entonces sí, de alguna manera andaba por ahí el fantasma del cáncer. De la genética. Pues mira, como hoy muchas mujeres nos están viendo, importante 2 mensajes, creo, hasta este momento. 1, hacerse sus chequeos normales, regulares, anuales, y palparse mensualmente en la misma fecha, y no solamente las mamas, hay que palparse todo el cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso fue importante en tu caso. Y si tienen antecedentes de cáncer en su familia, es importante preguntarle al médico por la posibilidad de hacer algún estudio genético de cáncer hereditario y anticiparse a lo que podría ser después una aparición. Y bueno, entonces te dicen tienes cáncer y empezaste las quimios. ¿Cómo fue ese proceso, Ileana? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo más difícil? Pues mira, la verdad es que recuerdo que alguna vez hablé del tema y alcanzó a ver mi esposo una entrevista y me dijo, oye, Ileana, ¿hablas de ese proceso de la recuperación de las quimios como si estuvieras anunciando chocolates? Le digo, ¿cómo? Dice, sí, muy, muy emocionada. Le digo, yo creo que cuando a través de la quimio sientes que te están obsequiando vida y recuperación, pues no puedes tener otra actitud que no sea emocionarte, comprometerte. Y la verdad es que sí, en la 6ª o 7ª quimio tenía ya estragos. Obviamente perdí mi cabello. Tu hermoso cabello. Perdí mis rizos, pero tanto el seno como los rizos son parte de uno, no te hacen como persona.
Y entonces la verdad es que no sentí que fueran a cortarme un pedazo de mí o que por no tener cabello dejara de ser yo, Ileana, la mamá, la esposa, la amiga. No. Agarré, creo que de mis mejores faux larts que tenía de negocios, me los, como cualquier guerrera, así como las amazonas agarran el arco y todo esto, pues yo agarré mis faux larts. Dije, no, pelucas, no encontraba una que tuviera rizos. Entonces me tomaba los faux larts, me los ponía aquí y ni modo, a enfrentar la vida y así lo hice. Alguna vez vi una caricatura donde iba una mamá sin cabello con un niño de la mano y lo llevaba a la quimio y todo esto por allá, y el esposo estaba con gripe y estaba totalmente en cama. Entonces recordé ese cartón y entendí, yo viviendo el proceso, que la verdad es que las mujeres tenemos mucha fortaleza, pero sobre todo el liderazgo de la casa, el liderazgo de tus negocios y el liderazgo de tu cuerpo. Entonces lo tienes que aplicar contigo. Es un proyecto de recuperación y lo tienes que trabajar así, con toda la disciplina de anotar, me toca esto, tal medicina. Yo recuerdo que hasta el oncólogo le recordaba, ¿no me va a mandar tales estudios? Sí, Liana, tienes razón, te voy a mandar estos estudios. Porque nuestra salud es nuestra responsabilidad. Claro. Es un hermoso mensaje. Liana, el tiempo es corto, pero hay mujeres que hoy recibieron el diagnóstico de cáncer de mama, que lo recibieron hace una semana, que lo recibieron hace un mes, que van a empezar su quimioterapia, que están en proceso de quimioterapia, y hay cosas que la gente no entiende, como el dolor de la pérdida del cabello, como el dolor de la mastectomía, porque son cosas que nos representan, Cierto, que como tú dijiste no nos definen. Para cerrar, un mensaje a esas mujeres que están enfrentando lo que tú ya enfrentaste. Pues sin duda la actitud. Yo lo que digo es que en la vida se pierde o se gana, en los negocios igual, y con tu cuerpo y con tus procesos de salud es igual. La actitud, tener siempre una actitud. No se vale eso de echarle ganas, no, el echarle ganas se queda limitado. Es tener una actitud abierta a escuchar lo que te dicen tus médicos, a decidir por tu propio cuerpo y sobre todo no perder la fe. Eso es lo importante. Todo proceso tiene un principio, como dije al inicio, y un final. Entonces se trata de mesurarnos y aguantar la carrera. Ileana, muchas gracias por estar en Mundo Salud. Este es tu espacio y me encanta verte tan linda, tan realizada y tan contenta. Gracias. No, al contrario, Juana, gracias por invitarme. Siempre es un gusto verte. Regresamos después del corte. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los non-fungible tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de $250 millones. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y en Mundo Salud, la voz es de los especialistas, y en consulta me encanta darle la bienvenida al doctor Ernesto Sánchez Forgach. Doctor, muchas gracias por estar en Mundo Salud. Es un honor para mí, Juanita, y siempre que se puede, pues estamos a la disposición de aclarar cualquier tipo de dudas que se puedan generar. Déjenme contarles quién es este señorón de la medicina. El doctor Ernesto Sánchez Forgach es egresado con mención honorífica de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle. Es especialista en cirugía general del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. También hizo una subespecialidad en cirugía oncológica en el Roswell Park Center Institute de la Universidad del Estado de Nueva York.
está certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Es fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Mastología y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Oncología, además de otras asociaciones médicas. Así que estamos realmente frente a una autoridad en materia de cáncer de mama. Y empiezo por preguntarte ¿cómo ha estado la atención de cáncer de mama en la pandemia? Ha sido un año muy difícil, sobre todo a nivel institucional. Ha habido un retraso significativo y en cáncer en general y en cáncer de mama en particular tenemos 4 pilares que son los que atendemos. Son la prevención, el diagnóstico o la detección, el tratamiento y el seguimiento. Y a estos 4 pilares se ha tenido que detener prácticamente en seco, porque pues la prioridad que ha significado la pandemia y el tratamiento de los pacientes y ahora pues la vacunación, pues ha significado que los servicios de salud en muchas ocasiones hayan tenido que reconvertir todo su enfoque a este tratamiento. Doctor. Entonces el cáncer no ha parado, ha seguido adelante y el cáncer de mama que en su base para tener un buen resultado tenemos que hacer una detección y un diagnóstico oportuno, pues se ha desaparecido prácticamente. Lamentable, pero doctor, por fortuna creo que las mujeres estamos mucho más empoderadas y más responsables de nuestra salud. Entonces, empecemos por esto que usted decía de la prevención. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos el cáncer de mama? Es muy interesante y este día 8 de marzo la Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva iniciativa específicamente para volver a echar a andar todo lo que puede hacer una mujer para tomar la rienda de su cuerpo y de cómo podemos manejar el cáncer de mama, tanto los especialistas y en particular lo que acabas de mencionar. Las mujeres que tienen que hacer, pues saber los factores de riesgo. Si en tu familia hay mucho cáncer de mama, tienes mayores probabilidades de padecerlo, entonces tienes que empezar a hacerte estudios más tempranamente. Factores de riesgo, estilo de vida, dejar el alcohol, el tabaco, las drogas por supuesto, hacer ejercicio, vida saludable. Eso es por un lado. Por otro lado, los diagnósticos oportunos. Sabemos que la mastografía en conjunto con el ultrasonido en mujeres más tempranamente y más adelante solo la mastografía nos ayuda a hacer un diagnóstico más temprano. Y el tratamiento adecuado por un especialista o un grupo de ellos, multidisciplinario, es lo que lleva a una mejor solución. Entonces ahí voy. En prevención, por supuesto, lo que tenemos que hacer para prevenir cualquier enfermedad. Estilo de vida saludable, cuidar nuestro peso, seguir las indicaciones de los especialistas. Por supuesto, en diagnóstico 1 vez al año, mastografía, ultrasonido y visita con nuestro médico. Y de pronto llega el día en que, lamentablemente para muchos pacientes, hay una bolita. ¿Y qué hay que hacer? ¿Con qué especialista tenemos que ir si tenemos una bolita? Todos no sabemos si tenemos cáncer, pero tenemos una bolita. ¿Qué sigue ahí, doctor? Lo que podríamos primero es no llegar a tener la bolita. Y para eso hacer una mastografía, un ultrasonido puede detectar tumores no palpables antes de. Ahora podemos identificar lesiones que son subclínicas menores de medio centímetro que ni el médico ni la paciente la va a detectar. Si se llega a ese tema, pues acudir oportunamente con el especialista que acabas de decir. ¿Quién es? El oncólogo, el que tiene conocimiento de la patología mamaria. Si tú vas con un médico que no lo sabe hacer, puede retrasar, puede no darle el impacto que requiere, que necesita, y hacer que esto se haga un tema mucho más importante y en donde las oportunidades de tener un buen resultado se vayan para abajo. Y esto es muy importante porque de pronto nos da tanto miedo la palabra cáncer, con toda la razón, que ante los indicios preferimos irnos por las ramas en lugar de ir derechito con un oncólogo especializado en mama
que puede ser incluso que el tumor no sea maligno y no se trate de cáncer. La gran mayoría de ellos es así. Pero lo mejor es que te lo confirme un especialista en mama. Y en el caso de las pacientes confirmadas con cáncer de mama, ¿qué sigue, doctor? Ahora el cáncer de mama tiene muchas aristas, porque biológicamente son muchas enfermedades, son muchas diferentes. Entonces, lo más importante es identificar esos blancos terapéuticos, saber cómo se llama cáncer de mama porque está localizado geográficamente al órgano, pero biológicamente, ¿a qué responde? ¿Cuáles son sus blancos terapéuticos? Puede ser hormonal o no hormonal, puede tener un oncogen que se llama HER2 o puede ser un triple negativo. Cada uno de ellos se trata diferente, responde distinto y hay que abordarlo de una forma distinta. Entonces, ese es la oportunidad de tener el mayor éxito. Si se trata todo igual, ya hemos visto por muchos años que la probabilidad de fracaso es mucho mayor. Ahora, las pacientes que tienen un cáncer que es hormonal, algunas de ellas ni siquiera requieren de un tratamiento con quimioterapia, a lo que le tienen mucho miedo. Entonces, existen nuevas formas de saber esto. Hay estudios que son genómicos y genéticos y que nos permiten identificar qué pacientes van a tener que necesitan un tratamiento con drogas y otras que necesitan solamente inhibidores de las hormonas. Y esto Te quiero es más hacer fácil. una propuesta decente. Claro. El tema del cáncer de mama es tan interesante y tan importante para todos que me quiero quedar ahí para que aceptes otra invitación a Mundo Ejecutivo y hablemos de eso, de los tipos de cáncer, de cómo tratarlos, de las opciones de tratamiento. ¿Me aceptas la invitación? Juanita, con mucho gusto, siempre. Perfecto. Muchas gracias y regresamos después del corte. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. En el país hay cerca de 40,000 farmacias que dan un servicio de abasto de medicamentos y de muchos insumos de salud a todo el territorio nacional. Y de estas, una parte son farmacias comunitarias y otras farmacias que se les llaman de cadenas, que están ubicadas en las cadenas de autoservicios. También son muchas, pero están sobre todo en las grandes urbes, en las ciudades. Y las farmacias comunitarias están, como se dice, en los pueblos y hacen una labor muy importante porque son las que permiten hacer llegar muchos de los productos básicos para la atención a la salud en los pueblos más retirados. De estas 40,000, cerca de 18,000 tienen consultorios, es decir, consultorios adyacentes a farmacias que se conocen como CAFs. Son muchos consultorios y en esos atienden miles y miles de médicos. La Asociación Nacional de Farmacias de México hizo recién un censo para ubicar cuántos médicos faltaban de vacunarse de ellos, dentro de los que están en consultorios en farmacias. Hizo una estimación que quedó corta, fueron 5,000, y de esos ya serán vacunados. Ya los estados se están haciendo responsables de vacunar a esos médicos que están en consultorios, porque son médicos profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla de la pandemia. Muchos de los pacientes que llegaron a los hospitales para ser atendidos de COVID grave, antes pasaron por un médico privado y en muchas ocasiones por un médico de consultorio en farmacia. Estos médicos ya están empezando por lo pronto aparentemente a ser vacunados, pero tendrían que haberse incluido más anticipadamente. Bueno, ya algunos estados los están vacunando. Los que sí faltan porque ni siquiera han sido convocados, no están siendo considerados, no hay un censo oficial de cuántos son los odontólogos y ellos también están muy expuestos al riesgo. Algunos quizá ya se han vacunado, los que son mayores de 60 años y los que son entre 50 y 59 ya se estarán incluyendo ahorita en esta fase de vacunación dentro de la estrategia nacional. Pero los más jóvenes de 30, 40 años, muchos médicos odontólogos que están atendiendo a pacientes y que no están siendo considerados para la vacunación de COVID, también tendrían que serlo y tendrían que dársele prioridad.
Un lujo contar con las cápsulas de Maribel Ramírez Coronel, una verdadera especialista en salud pública. Y en Business Health me acompaña el doctor Óscar Martínez Zavala. Doctor, muchas gracias por venir a Mundo Salud. Muchas gracias por la invitación, Juana. Óscar, quería platicar contigo de Cuidarte, estas clínicas de atención integrativa para pacientes con enfermedades autoinmunes. Cuéntanos, ¿cuál es el diferenciador? ¿Cuándo arrancaron? ¿De dónde viene el modelo? Bueno, mira, arrancamos el año pasado, es un modelo que arrancamos la operación el año pasado y es un modelo que viene de Colombia, ¿no? Es un modelo que ya se implementó hace más de 15 años en Colombia y el diferenciador importante en esta clínica es que es un lugar donde un paciente con enfermedades crónico-degenerativas complejas como cáncer, esclerosis múltiple o artritis reumatoide puede encontrar en este lugar todo lo que necesita para su atención, ¿no? La consulta con su médico, la aplicación de su medicamento, el que se lleve su medicamento cuando tiene que ser un medicamento que va a tomar en casa de manera oral, sus estudios de laboratorio, rehabilitación, etc. Entonces el concepto es que en un solo lugar pueda recibir la mejor atención y de manera multidisciplinaria, ¿no? Con todos los servicios alrededor que necesita un paciente con estas enfermedades. Tú eres el director general de la clínica y entiendo que la clínica empezó justo con el inicio de la pandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos meses? Así es, arrancamos justo 2 semanas antes de la pandemia, entonces fue un arranque complejo, evidentemente, porque como todos teníamos miedo de salir a la calle, de buscar atención médica, ¿no? Muchos pacientes se quedaron sin atención por miedo a ir a atenderse con sus médicos, pero la verdad es que muy rápido empezamos a recibir pacientes porque nos empezamos a dar cuenta, y los pacientes se dieron cuenta y los médicos se dieron cuenta, que los pacientes no querían ir a los hospitales y muchos de estas enfermedades y estos tratamientos no se necesitan necesariamente recibir en un hospital, que es algo que pasa muy frecuente aquí en la Ciudad de México y bueno, en todo México. Entonces, los pacientes empezaron a darse cuenta que podían ir a algún lugar en un ambiente seguro, ¿no? En un ambiente controlado, donde había pocos pacientes y que podían recibir esta atención personalizada para recibir su mismo tratamiento. Entonces, la verdad es que después de 3-4 meses de estar operando, los mismos médicos y los pacientes empezaron a tener confianza en el modelo y empezaron a traer más pacientes y los pacientes empezaron a sentirse muy cómodos con la atención, decidiendo ya no volver a los hospitales. Entonces fue un inicio complejo, pero creo que este tema de que los pacientes no quisieran ir a un hospital, ¿no? Por el riesgo a contagio en esos momentos que era muy alto, nos abrió una gran oportunidad para atender a más pacientes. Óscar, eres médico, pero además eres un médico en un ejercicio distinto de la medicina. ¿Qué es lo más emocionante que vives en la clínica en el día a día? Como tú lo dices, yo desde que terminé la carrera de medicina me he dedicado a temas administrativos, en la industria farmacéutica, en diferentes sectores, todos relacionados a la salud. Y en este reto que estoy enfrentando ahora con la clínica, la verdad es que volver a ver a los pacientes, ¿no? Poder platicar con ellos, poder entender sus necesidades, sin yo ser el médico tratante, ¿no? Pero poder estar cerca de ellos y ofrecerles algunos servicios extras, ¿no? Como el apoyo emocional, el apoyo nutricional que también damos dentro de la clínica, o simplemente apoyarlos con sus trámites, ¿no? Ayudarles y ayudar a que todo lo que necesitan con su aseguradora lo puedan conseguir de manera rápida. La verdad es que nuevamente como que despertó esa parte que tenía en mí, la parte médica, ¿no? Que la verdad es que se había apagado de cierta manera, por decirlo de alguna manera, en estos años donde me dediqué más a temas administrativos. Hoy me permite hacer temas administrativos, pero también involucrarme con los pacientes desde el punto de vista médico. ¿La clínica tiene sus propios especialistas o cualquier especialista puede ir a practicar? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos una base de médicos, ¿no? De médicos generales, enfermeras especializadas, también los médicos especializados en la atención de estos pacientes y en el cuidado de las infusiones, pero es una clínica abierta, ¿no? Son médicos que tengan su especialidad, ¿no? Que tengan sus certificaciones de las especialidades. Principalmente invitamos a oncólogos, hematólogos, reumatólogos y neurólogos a que participen con nosotros y es abierto, ¿no? Cualquier médico que quiera ir a infundir a un paciente, dar consulta o hacer uso de las instalaciones para el servicio de los pacientes con estas enfermedades, es bienvenido. Ok, y otra vez para que nos quede claro, ¿cuáles son las enfermedades que se atienden en la clínica? Son principalmente 4 grupos de enfermedades, todas las oncológicas, hematológicas, también oncológicas, todas las enfermedades autoinmunes como artritis, espondilitis anquilosante, psoriasis, etcétera, y esclerosis múltiple. Ok.
¿Cuáles son los beneficios que tiene un paciente que se atiende en la clínica? Los beneficios que tiene un paciente es, tiene un concierge, que nosotros le llamamos un servicio concierge, que es esta persona que va a estar al pendiente de todo lo que necesita el paciente en sus temas administrativos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hablar con el médico para tener su receta, su informe médico, ayudarle con la aseguradora para tener su autorización, pero además de eso tiene servicios de psicología, atención emocional y nutricional de manera gratuita y limitada, no solo para el paciente, sino también para sus cuidadores o sus familiares, que muchas veces son los que más lo necesitan. Entonces, estos servicios son sin ningún costo para el paciente, además de que va y recibe su infusión. ¿Tienen convenios con las compañías de seguros? Sí, trabajamos prácticamente ya con todas las aseguradoras. Tenemos convenio para pago directo, aseguradoras, administradoras de salud, bancos, etcétera, prácticamente ya con todas. Bueno, pues muchas felicidades por cuidarte. Gracias. Y sé que también tienen un servicio en casa. Sí, a raíz de la pandemia, para ciertos padecimientos donde el riesgo de que el paciente salga por el tema que está muy inmunocomprometido, por el tratamiento que está recibiendo, también podemos ir a domicilio a aplicar ciertos tratamientos. No es para cualquier paciente, no es cualquier tratamiento, siempre tiene que estar la seguridad del paciente primero, pero sí lo hacemos. Doctor Óscar Martínez, muchas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Esta es tu casa, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en una edición más de Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez. Muchas gracias. Mundo Ejecutivo presentó